Buenos días, hoy 19 de abril del año 2026, 4 días después de mi cumpleaños. Vamos a comenzar con nuestra escuela dominical. El título de la misma es Una misión llena de oportunidades. Esta es la sesión 2, la segunda parte del material de la IWAIF de la Convención Bautista del Sur. Como siempre vamos a ver el material en español y después veremos el material en inglés. Muy bien. La idea central: diariamente nos cruzamos con personas que necesitan a Cristo. Aplicación para la vida. Hace algunos años se sentó junto a mí un joven muy bien vestido, con su pantalón, su camisa y su corbata. Estábamos a punto de iniciar un vuelo hacia una ciudad de Estados Unidos. Entablé una conversación amistosa con el muchacho y me contestó lo siguiente: pertenezco a una religión que me envió como misionero por unos años, pero ya estoy listo para regresar a casa y vivir mi vida. Su respuesta me sorprendió. Oré para pedir la ayuda de Dios. Sin demorar, inicié con él un diálogo espiritual sobre su alma, el arrepentimiento y la necesidad que todos tenemos de entregar realmente nuestra vida a Cristo. Dios nos ha dado la vida para vivirla para Él, le dije. Así como este joven, muchas personas a nuestro alrededor tienen una gran necesidad de escuchar de Jesucristo. Tristemente, muchas veces estamos tan ocupados con nuestra propia vida que somos indiferentes a las necesidades espirituales de las personas de nuestro alrededor. Pero Dios quiere que vivamos en misión constante. ¿Y cuál es esa misión? Proclamar el Evangelio de Cristo. Lo más probable es que se haya referido el autor a la Iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos, que vulgarmente se le conoce como los mormones. Ellos hacen en su momento una especie de viajes misioneros para sus jóvenes y en su momento es lo que establecen como su dogma, aunque no prediquen realmente el Evangelio, sino la doctrina de John Smith. Es más, no sé por qué se dicen que son cristianos si no lo son, pero bueno, en fin. Vamos a ver ahora lo que es el mensaje en inglés. Y si ustedes me dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la imagen? Pues verán que no tiene relación, porque básicamente las imágenes del material se fijan en relación con la perspectiva de la versión en inglés. He tenido el privilegio de enseñar a conducir a 5 personas diferentes, incluyendo a mi esposa, 3 de mis hijos y una hija de misioneros que creció en el extranjero y no tuvo oportunidad de practicar la conducción. Uno de los momentos más estresantes para un conductor en prácticas es la primera vez que cruza una intersección con mucho tráfico. Hay tanto que ver y el riesgo de un accidente siempre es mayor con tantos vehículos deteniéndose, arrancando y girando. Una de las claves para cruzar una intersección con seguridad es la atención. Un buen conductor siempre está pendiente de los demás vehículos. Por eso aparece esa como si fuera una intersección. En la vida también existen momentos de mucha actividad. Casi a diario nos cruzamos con otras personas. Algunos días nos cruzamos con muchísimas, pero nos detenemos a observarlas en lugar de simplemente dejarlas pasar. Dios nos pone en el camino de la vida para impactar e influir en la vida de los demás a lo largo de nuestro recorrido. Para influir en los demás debemos verlos, escucharlos y buscar conectar con ellos. No decirles de cosas, no pelearse, porque entonces ¿cuándo va a haber conexión? Las interacciones son oportunidades. Las oportunidades comienzan
con la toma de conciencia. ¿Cómo se ve eso, Peter y John? Nos lo mostrarán. Peter y John se refieren a Pedro y Juan, que son los apóstoles que vamos a ver en la historia. Muy bien. Vamos a iniciar ahora nuestro recorrido teológico. Hechos 3 del 1 al 4. Pedro sana a un mendigo lisiado. 1. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, literal la hora novena, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. En la versión reina aparece cojo, pero la realidad es que el hombre no estaba cojo porque no se podía mover, no podía caminar, entonces no era cojo, creo que es más acorde lisiado. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. En una representación, la Hermosa pudiéramos decir que estaba en este lugar. La realidad es que no lo sabemos, es nada más una especulación. Así se supone que era el templo en aquella época. Muy bien. Contexto: milagro. En el libro Guía Holman de Apologética Cristiana de Doug Powell, un libro que también se utiliza en el seminario Southwestern Baptist Theological Seminary en Fort Worth, Texas, donde estudié, editorial VIH en español, nos dice que un milagro es un hecho extraordinario, cita, obra de un ser que posee intencionalidad, propósito y bondad. Se trata de un hecho que no pudo haber ocurrido sin la intervención de ese ser. Citando a Brian Gruden, nos dice que es un tipo de intervención de Dios, menos frecuente, a través de la cual despierta sentimientos de asombro y sobrecogimiento en las personas y da testimonio de sí mismo. Es importante destacar que Dios está presente en ocasiones y de cuando en cuando. Cuando decide irrumpir o intervenir, el Dios de la Biblia tiene dominio sobre todas las cosas y poder para crear y sostener lo que llamamos normalidad y regularidad. Entonces vemos que Dios a veces obra fuera de los patrones calificados de normales y lo hace inculcarnos sentimientos de admiración y respeto frente a su naturaleza y para alcanzar el fin que se ha propuesto. El universo que Dios creó y sostiene tiene patrones regulares que pueden expresarse como leyes y que nosotros conocemos como leyes naturales. Por ejemplo, la ley de la gravedad es uno de estos patrones regulares que hacen posible la vida en nuestro planeta. Y mientras se comete la equivocación de describir a los milagros como una superstición y violación de estas leyes, sin embargo, se les puede describir con mayor precisión diciendo que revelan elementos que no están presentes en el procedimiento normal del mundo. Cuando de repente ve un médico que alguien que está ya totalmente desahuciado vive, que un cáncer, como ha llegado a suceder, de repente se redime cuando ya no era posible siquiera atenderlo, entonces estamos ante la presencia de un milagro. En la antigüedad eran, diríamos, más espectaculares, pero yo creo que siguen existiendo los milagros, sobre todo en la comunidad cristiana. Conocí un pastor que de hecho ya acaba de fallecer a principios de año, que se llamaba Héctor Hernández, y a este hermano le prohibieron la entrada al hospital, porque cuando llegaba a sanar a las personas. Y entonces, ¿qué pasa?
¿Cómo es posible que la ciencia médica no haya podido, mientras que el hermano, con su oración, porque siempre dijo que todo es poder de Dios, lograba sanar a varias personas? Eso es precisamente lo que entendemos en el mundo cristiano como un milagro. Ahora, y que por consiguiente las leyes naturales no pueden explicarlos. Si Dios no existiera, no habría ese agente que actúe en la naturaleza. Entonces no podría haber milagros. En cambio, si en verdad existe Dios, ese ser trascendente, poderoso, personal y comprometido, entonces es posible que existan los milagros. Lo más importante es que la existencia misma de las llamadas leyes naturales dependen de la existencia de Dios. Él establece los modelos y las normas que nosotros llamamos normales. Sin embargo, esto no significa que los milagros sucedan, sino simplemente que son posibles. La existencia de Dios, como la describe el teísmo, es necesaria, pero no suficiente para que los milagros sucedan. La voluntad de Dios es causa suficiente para que ocurra un milagro. Dios, al ser todopoderoso, Él puede estar en una habitación y sostener un jarrón de manera milagrosa. También puede cambiar las leyes del universo físico que conocemos. El resultado sería una física totalmente diferente de la actual. Las ciencias naturales, por ejemplo, la física, la astronomía y la química, estudian el universo físico. Su objetivo es observar, analizar y medir las características de la materia y la energía y las relaciones entre ambas. Los métodos utilizados por los científicos se basan en los principios de uniformidad, irregularidad o previsibilidad. El científico observa y registra fenómenos del mundo natural. Luego se formulan teorías que explican cómo y por qué ocurren dichos fenómenos. Y a continuación se diseñan pruebas para confirmar o refutar sus teorías. Como consecuencia, las teorías se formulan y se someten a pruebas nuevamente y por último se aceptan como explicación suficiente o se descartan. Esto permite explicar ciertos fenómenos físicos y predecir con un alto grado de precisión lo que debe de ocurrir. Se ha argumentado que si Dios interviniera ocasionalmente en el mundo, alteraría el orden natural, volviendo inútil el método científico. Pero casi siempre intervienen factores o agentes desconocidos en el mundo físico. Y a pesar del conocimiento científico, muchas de las cosas que suceden no son predecibles. Por ejemplo, todo lo que sabemos sobre la sismología no es óbice para que los terremotos nos causen sorpresa y no sean predecibles aún. Lo mismo podría decirse de accidentes automovilísticos, del crecimiento anormal de un tumor. Los científicos buscan patrones en un nivel más profundo. Las anomalías en un determinado nivel pueden acabar siendo fenómenos naturales cuando se profundiza la investigación. Pero los milagros no son accidentes, sino que es un medio por el cual Dios se comunica de manera deliberada y concreta. No se trata de hechos caprichosos, sin otro propósito que alterar el orden natural de las cosas, porque sí, son hechos que denotan una acción inteligente, y recordemos que son los parámetros de normalidad y regularidad los que nos permiten reconocer los hechos extraordinarios. ¿Qué pasa cuando un niño, por ejemplo, en alguna ocasión que vi una nota periodística, salvó a su hermano sin necesidad, que había caído en el hielo, sin necesidad de ayuda? Era prácticamente o físicamente casi imposible y sin embargo lo hizo. Entonces, a veces Dios tiene situaciones que nos hacen ver que no todo lo podemos encasillar en fenómenos naturales. Así, cuando se afirma que se produjo un milagro, como la separación de las aguas del Mar Rojo, se está afirmando el accionar inteligente de un ser poderoso y trascendente.
e intervino de manera extraordinaria. Las ciencias naturales no pueden opinar sobre los milagros, ya que escapan a la competencia de la ciencia. Están fuera de su ámbito de actividad. Deben ser analizados como acontecimientos heterogéneos, irregulares y deliberados. Por lo tanto, las ciencias naturales no tienen cabida en el debate, excepto para establecer qué se considera normal y habitual. Los milagros no están incluidos en la descripción de tareas de los científicos. No pertenecen a ese campo. Ron Brooks y Norman Geisler explican milagros a través de causas naturales. Explicar milagros a través de causas naturales es la cita, o hechos caprichosos sin otro propósito que el de alterar el orden natural de las cosas, porque si son hechos que denotan una acción inteligente, y recordemos que son los parámetros de normalidad y regularidad los que nos permiten reconocer los hechos extraordinarios. Así, cuando se afirma que se produce un milagro como la separación de las aguas del Mar Rojo, se está afirmando el accionar inteligente de un ser poderoso y trascendente que intervino de manera extraordinaria. Las ciencias naturales no pueden opinar sobre los milagros. No, esto ya lo habíamos visto, a través de causas naturales. Es decididamente anticientífico, es decir, los milagros y las ciencias naturales son, por fuerza, incompatibles. La ciencia no es la única vía para explicar nuestro mundo, y el método científico no es superior ni tiene más peso que otras formas de conocimiento. Otros métodos de explicación, como el filosófico, escapan al dominio de las ciencias naturales. Tanto la ciencia como la filosofía tienen autoridad para ofrecer explicaciones, pero operan en esferas distintas. Las disciplinas científicas entran en conflicto cuando una de ellas intenta explicar algo que está fuera de su ámbito y le pertenece a otra disciplina. Así pues, las ciencias naturales no pueden probar que los milagros no existen. Sin embargo, nos brindan las herramientas necesarias para reconocer un milagro cuando se produce. En alguna secta se habla de que en su momento hay seres que realizan milagros y entonces se les ponen en los altares. Se debe de documentar el milagro, pero se comete un error teológico, porque el milagro no fue hecho por ese ser. Si es que el milagro se puede atribuir a alguien, es a Dios. Entonces, poner a alguien en los altares para que lo adoren y lo llamen inclusive santo, pues se me hace demasiado teológicamente incorrecto. Versículo 1. En el libro de Hechos de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que los versículos 1 al 26 nos habla de la curación de un cojo, que es un lisiado, que se me hace más adecuado. Nos dice que los apóstoles persistían en la enseñanza a los primeros cristianos, acudiendo cada día al templo donde se reunían los creyentes, 2.26. Cuando uno diga la cita, entonces es del libro de Hechos. Juan era hijo de Zebedeo. Los dos apóstoles eran considerados como columnas de la iglesia, junto con Santiago, Gálatas 2.9. Antes habían vivido intensamente al lado de Jesús, y Él los había escogido para ver acontecimientos relevantes en la vida del Mesías, como la transfiguración, Mateo 17.1. Algunos milagros y más próximos en la agonía en Getsemaní, Marcos 14.33. Subieron a la hora de la oración, que era la segunda hora de la oración del día. La novena seguían viviendo como judíos devotos. Iban 3 veces al día temprano, a la hora del sacrificio matutino, Éxodo 29:39, aproximadamente a las 9 a.m. Luego en la tarde, a la hora novena, sería como las 3 de la tarde, de 3 p.m., y luego a la puesta del sol. Entonces seguían cumpliendo con los rituales. Versículo 2. Iba un hombre cojo o lisiado de nacimiento, que no podía caminar. Era llevado. Nosotros en español cojo básicamente es que puede caminar dificultosamente, pero aquí literalmente no podía caminar, estaba postrado.
y era llevado quizás por familiares y era puesto en la puerta del templo llamada la Hermosa, la cual no es posible identificar, dado que en los documentos antiguos no se menciona ninguna puerta con ese nombre. Puede haberse ubicado primero la puerta que separaba el atrio de los judíos y el atrio de las mujeres. Aunque es difícil, lo mismo hacen los musulmanes, entonces bueno, que es difícil, máxime que estaban en las gradas del exterior. 2. Puerta llamada Shushan, que estaba en la muralla este del templo, cercana a lo que se conoce como el Pórtico de Salomón, versículo 11, en el lado exterior del atrio de los gentiles, que es quizás la que vimos en la representación. Con mayor probabilidad, 3, puede tratarse de la prueba de los rabinos, llamada Nicanor, situada del lado oeste del atrio de las mujeres, que servía de acceso del atrio de los gentiles, y al estar decorado de oro y plata, puede corresponder a que sea considerada como hermosa, como lo refiere el historiador Josefo. Versículo 3. El hombre, entre los muchos que entraban al templo, el hombre se acercó a los apóstoles. El lisiado, como mendigo, pedía limosna a los quienes pasaban, y esto hizo con los siervos de Cristo. Le rogó por una moneda, una limosna. Lo que iba a recibir de ellos era algo que nunca se hubiera imaginado. Aquel iba a ser el día más bendecido de cuantos antes había tenido en su vida de lisiado y mendigo. Versículo 4. Pedro tomó la iniciativa en la acción que se va a producir. Lucas dice que fijó los ojos en él. Tal vez le llamó la atención algo de lisiado. Él y Juan se detuvieron delante del mendigo. El lisiado quizás pensó que le iban a dar limosna, pero en vez de eso recibió un mandamiento: míranos. Con ello proclamaron una acción directa hacia ellos. Pedro pide esa atención y tenía la confianza el mendigo de recibir algo. Desglose. Por acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, DECO por sus siglas en inglés, algunos de los países cuyos empleos trabajan más horas son los países hispanos. Por ejemplo, México está en primer puesto, Costa Rica en el segundo, Colombia en el tercero y Chile en el cuarto. Estados Unidos se encuentra en el puesto número 7. Sí, son los que más trabajan y creo que sobre todo los 4 primeros pues no les pagan muy bien. Ni aquí tampoco muy bien, que digamos. Bueno, esto implica que son países donde los trabajadores tienen un promedio anual de horas de trabajo muy alto. Uno de los problemas que esto acarrea es que estamos muy ocupados, demasiado ocupados, y nos olvidamos fácilmente de que a diario nos encontramos con personas que necesitan a Cristo. En el pasaje que hoy veremos, aprenderemos lecciones que nos ayudarán a ver las oportunidades que se presentan a nuestro alrededor. Por eso, primero, Dios te quiere usar donde estás, versículo 1. Notarás que esta historia sucede mientras los apóstoles Pedro y Juan suben al templo para orar. La hora novena judía corresponde a las 3 de la tarde aproximadamente. En el horario moderno, Dios decidió usar con poder a estos dos apóstoles, tanto en el lugar donde estaban como a donde se dirigían. Recuerda, esto no necesita ser llamado como misionero a un país lejano para tener una mentalidad misionera. Es decir, puedes y debes estar atento a las personas a tu alrededor y a sus necesidades tanto físicas como espirituales. 2. Dios quiere que estés atento a tu alrededor. Versículo 2. Un hombre cojo o lisiado, que es más correcto, de nacimiento, cuyo nombre no se nos da, es presentado como un caso real de necesidad humana. Fue traído ante una de las magníficas puertas del templo en Jerusalén para pedir allí limosna. Este hombre era probablemente ignorado por decenas de personas cada día, pero no por Pedro y Juan en este momento. Era una persona en legítima necesidad, pues en el mundo antiguo
Su discapacidad física limitaba las oportunidades de trabajo y superación personal. Y actualmente, si alguien va en su momento a pedir cualquier empleo y ven que tiene algún tipo de discapacidad, pues no lo contratan. Le dicen, sí, venga después, nosotros le llamamos, nunca le llaman. Sin embargo, Dios tenía un plan para él y usó a Pedro y a Juan para llevarlo a cabo. 3. Dios quiere que ames al prójimo, versículos 3 y 4. Uno de los principios más importantes de la ley moral de Dios es el amor al prójimo, Levíticos 19:18. Nuestro Señor Jesucristo dijo que amarás al prójimo es el segundo más gran mandamiento, Mateo 22:29. La palabra prójimo significa sencillamente próximo o cercano. Es decir, mi prójimo es una persona cercana que tiene necesidad. Puede ser una persona que conozco como un familiar o amigo, o un desconocido como el hombre cojo, lisiado de esta historia. Pedro y Juan no ignoraron a este hombre, sino todo lo contrario. Dice el texto que fijaron en él los ojos y le pidieron al hombre que hiciera lo mismo, versículo 4. Qué importante lección. No importa qué tan ocupados podamos estar, siempre hay tiempo para amar a otros. Pedro y Juan pudieran haber dado una excusa espiritual. Estamos muy ocupados, vamos a orar. Pero no hicieron eso, sino que decidieron mostrar el amor de Cristo, diciendo, se cierra la cita, el amor pone las necesidades de otros por encima de las agendas personales. Nosotros debemos mostrarlo también. ¿Lo hacemos? No, la verdad es que somos muy indiferentes. Si vemos a alguien en una extrema necesidad, le decimos, vamos a orar por ti, hermano, aunque podamos ayudarlos. Porque yo lo voy a ayudar, que vaya a una iglesia, que ahí le ayuden. Yo no, aunque tenga los recursos. Y entonces demostramos que no somos cristianos, ni hemos aprendido lo que es el cristianismo. Preguntas. Ya saben que la primera es de español y la segunda es de inglés. ¿Por qué es importante estar atentos a las personas a nuestro alrededor? Porque somos cristianos y no podemos ser indiferentes. Cuando lo somos, estamos cada vez siendo menos cristianos. ¿Qué recuerdas de cuando aprendiste a conducir? Esa es una de las cosas que nunca aprendí, ni aprenderé porque yo tengo una discapacidad visual que me impide manejar. Pero Dios me ha compensado en otras cosas. ¿De qué manera fuiste de bendición a alguna persona esta semana? Bueno, gracias a Dios, pues estamos, alguien en su momento en una iglesia que conocemos, nos pidió un material y gracias a Dios ya lo pudimos conseguir y se lo vamos a dar próximamente. ¿Qué podríamos impedirnos ver las necesidades de quienes nos rodean? Nuestra miseria. ¿Yo cómo le voy a ayudar? Es demasiado. Sí tengo mucho, pero ¿qué me costó? ¿Yo por qué lo voy a compartir? ¿Por qué lo voy a ayudar? Y nos ponemos un sinfín de excusas para no apoyar realmente a alguien que tiene necesidad. Y lo que vemos en esta lección es que el ser cristiano entraña precisamente tener la necesidad de los demás como la propia para ser satisfechas lo más pronto posible. Muy bien. Bueno. Muy bien. Vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a ver la cita bíblica siguiente. Versículos del 5 al 8. 5. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. 6. No tengo plata ni oro, declaró Pedro.
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Aleluya. Amén. Esta sería una representación, no sabemos ni cómo era el lisiado ni cómo serían los apóstoles, es nada más educativo. Contexto, versículo 5. El mando de Pedro para que les prestara atención fue atendido. Aquel hombre estaba atento esperando recibir algo. Es posible que Pedro no quisiera realizar un milagro como el que iba a producirse, sin la participación del impedido. El discernimiento espiritual de los apóstoles les permitía detectar la fe de aquel hombre. Lo que venía luego era el resultado de la fe, versículo 16. Sin lugar a dudas, la fe de Pedro y de Juan, pero también la del enfermo, que esperaban recibir algo de ello. Cuando queremos ver un milagro, pues lo primero que necesitamos es pedirlo. Y si nosotros no lo pedimos a Dios, pues ¿cómo vamos a querer que se realice mágicamente? Versículo 6. Pedro confesó que no tenía dinero, desalentadoras palabras para quien pedía recursos. No tenía plata ni oro. Vivir del Evangelio en aquellos tiempos, y en la actualidad, no les daba lujos, ya que vivían de las ofrendas de los hermanos. Después le dijo Pedro, pero lo que tengo te doy, que podría darle. Entonces dice literalmente, en el nombre de Jesucristo, el de Nazaret, levántate y anda. Utiliza tanto el nombre de Jesús, el nombre de la humanidad del Verbo encarnado, y al Cristo, el Mesías, ascendido y glorificado a la diestra de Dios. Era una oferta de salvación y restitución física. Versículo 7. Las palabras de Pedro llegaron con claridad, y el lisiado, si bien no conocía a Jesucristo de Nazaret, se le decía que se levantara y andara. Lo que Pedro le dijo fue por la autoridad y poder que le dio el Mesías. Pedro tenía fe en que el milagro se produciría y vendría la sanidad del incapacitado, derivado de hacerlo con base en mandarlo en el nombre de Jesucristo. Se produjo el efecto milagroso y restaurador. En ese instante se le afirmaron los pies y los tobillos, motivo por el que había sido cojo, más bien lisiado 40 años. Pudo haber sido una deformidad de nacimiento o alguna enfermedad que lo postró y hacía que no se podía poner en pie ni andar, y entonces recibió la fuerza poderosa de Dios, actuando en él. A lo que hubiese requerido de largos procesos de recuperación, se hizo al instante. El impedido había entendido que había recibido un milagro. Actualmente se cuestiona la existencia de los milagros, base del pensamiento humanista. Sin embargo, para el creyente, las medicinas y médicos son instrumentos de Dios, y cuando sana, debe agradecerlo a Él. Versículo 8. Las palabras de autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret habían operado el milagro de la sanidad del lisiado que había estado postrado 40 años. Saltó hacia adelante, dejó el lugar donde mendigaba, caminó, saltó y Dios lo restauró de inmediato. Dejó de lado las leyes que Él dictó para todo el orden del universo. No se separaba de Pedro y Juan. Fue con ellos al templo, alabando y orando a Dios. Y los tres tenían mayor motivo para hacerlo. El hombre en quien se operó el milagro sentía una explosión de gozo. El templo, de ser un lugar donde pedir limosna,
Ahora era de comunión cristiana y de alabanza a Dios. Al ver que había sido sanado, expresaba su gozo en saltos mientras alababa a Dios. Para algunos sería una tremenda manifestación de irreverencia la gracia de Dios, la operación divina. En el cristiano lo constriñe a expresar su júbilo exteriorizándolo. Pregunta: ¿no es acaso ese nuestro comportamiento natural en nuestro mundo social? Cuando recibimos una muy buena noticia, desde luego que brincamos. Es la expresión gozosa del que había sido objeto de la misericordia divina. Desglose. Cristo es lo más precioso que tenemos. Él es la perla de gran precio. Es el tesoro escondido. Es la más grande bendición que cualquier persona puede tener. Cuando vemos la necesidad a nuestro alrededor, necesitamos siempre estar listos para que Dios nos use de la manera que Él quiera. Nunca olvidemos que puesto que hemos recibido de gracia debemos dar. Mateo 10:8. En este encuentro que estamos estudiando entre Pedro, Juan y el hombre lisiado, aprendemos cómo los apóstoles hicieron lo correcto. Compartieron lo mejor que tenían, a Jesucristo. Por eso, tengamos una postura de expectativa ante Dios, versículo 5. El hombre lisiado que esta historia entendía perfectamente su necesidad. Por eso estaba esperando recibir de ellos algo en términos espirituales. Todos necesitamos reconocer nuestra profunda carencia espiritual y también material. Y por lo tanto, la única postura que debemos tomar ante Dios es una postura de expectativa. Aquí el hombre esperaba recibir una limosna, pero no sabía que estaba a punto de recibir sanidad completa, física y espiritual, por el poder de Jesucristo. De la misma manera, cuando estemos en necesidad, procuremos confiar por completo en que Dios no solamente conoce nuestra necesidad, sino que la conoce mejor que nosotros. Por lo tanto, debemos esperar en Él. Salmos 33:20. 2. Esperemos fielmente la voluntad de Dios. Versículos 6 y 7. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Para este hombre puntual, la voluntad de Dios era otorgarle la sanidad por medio del apóstol Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nosotros también en nuestra vida diaria debemos compartir de Cristo y esperar en Él, sabiendo que, aunque la voluntad de Dios no siempre coincide con lo que esperamos, siempre será lo que realmente necesitamos. En nuestro compartir con otros de Cristo, enfoquémonos en dar aquello que hemos recibido, la gracia salvadora de nuestro Señor. Y reitero, si podemos ayudarlos, hay que ayudarlos. 3. Reaccionemos en oración ante los planes de Dios. Versículo 8. Es hermoso ver la reacción del hombre al recibir la sanidad. Se cita: entró con ellos al templo andando y saltando, alabando a Dios. Alabanza y adoración a Él. Este hombre nunca imaginó en su historia que su historia sería contada hasta hoy, unos 2000 años después, como testimonio del poder de Dios. Así también debemos nosotros adorar a Dios por sus planes para nuestras vidas, sabiendo que esta postura y reacción de adoración pueden ser un gran testimonio para las personas que tenemos a nuestro alrededor. El ejemplo de Pedro y Juan es digno de imitar. Ellos dieron lo que poseían, lo más precioso que tenían, a Jesucristo. ¿Qué harás tú con las personas que tienen necesidad espiritual a tu alrededor? ¿Les hablarás también del poder del Salvador, ese mismo Cristo que sanó los pies de este hombre? Es capaz de sanar espiritualmente toda persona que se arrepienta y cree en Él. Dios sigue sanando enfermos espirituales y también materiales del peor mal que existe, el pecado. Así que háblales de Cristo a otros. Para hablarles, pues sí necesitamos, antes que nada, pues conocer exactamente cuál es su mensaje. Si no conocemos el mensaje de la palabra,
pues difícilmente les vamos a poder compartir algo. Era el hermano Tito, pero ahorita no lo vamos a tener. Pregunta. Bueno. Pregunta. ¿De qué manera viste actuar a Dios en tu vida últimamente? Pues la realidad lo hemos visto en la sanidad que hizo con mi pie, que tuve un problema con una úlcera en un dedo y también con una quemada de mi estómago. Afortunadamente ya prácticamente estamos sanados. ¿Qué es lo que más valoras de la respuesta del hombre lisiado o cojo a la obra de Dios en su vida? Pues lo que valoro es que primero vio en su momento a los apóstoles y cuando recibió la sanidad, pues simplemente se puso a brincar y adorar, a brincar y a estar alabando al Señor. Y eso es lo que debemos de hacer. Si Dios nos bendice, pues en su momento hay que adorarlo y hay que en su momento estar con Él gozosos de dar el agradecimiento que le corresponde. Muy bien, Hechos 3 del 5 al 8. Perdón, sería del 9 y 10, perdón, está equivocado ahí esa parte. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Imaginen la escena, ustedes ven a alguien que está pidiendo limosna y de repente, ¿qué pasa? Pues simplemente que está dentro en el templo, por su propio pie. Entonces, eso es precisamente lo que debemos de hacer. Si Dios nos bendice, hay que adorarlo. Aquí vemos una representación de cómo estaría el hombre que era lisiado y ahora podía estar hasta brincando, saltando. David, cuando en su momento recibió la bendición divina, hizo lo mismo. Y de hecho su entonces mujer se enojó con él porque creo que fue demasiado efusivo. Versículo 9. El milagro fue notorio a todo el pueblo, a quienes estaban en el templo, en aquel día y en aquella hora. El sanado no dejaba de saltar y glorificar a Dios, atrayendo la atención de las gentes. Lo que impresionaba a aquellos era que él, que antes estaba sentado a la puerta pidiendo limosna, ahora saltaba y caminaba libremente. No era posible sino admitir que aquello era un milagro divino. Unido a los dos apóstoles, apuntaba hacia ellos como quienes habían sido responsables de aquello. Ellos mismos sacarían de dudas a los que pudieran considerarlos como sacerdotes, hacedores del milagro. No fueron ellos, sino obra de Jesucristo de Nazaret. Si hay un milagro, no es de la persona, es de Jesucristo, es de Dios. Versículo 10. Todos reconocían a aquel que saltaba, caminaba y adoraba a Dios, como el que pedía limosna, al lado de la puerta llamada la Hermosa. No era desconocido, sino por años allí pedía caridad. Fue un acontecimiento que llenó a todos de asombro, confundidos, llenos de estupor. No había explicación. El cómo un hombre que estuvo 40 años postrado, ese día fue sanado. Un milagro no merece explicación. ¿Por qué? Porque es un hecho sobrenatural. Ya dijimos que el científico no lo va a poder explicar porque salta a las leyes de la naturaleza. Reflexión.
Del libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la número 25. Se titula "Para criticar algo, primero es necesario entenderlo". Dice: lo que sucedió con Lutero durante la época colonial es, al mismo tiempo, tristísimo e hilarante. Las obras del reformador estuvieron proscritas durante siglos en América Latina. Ya desde el 7 de abril de 1521, una semana antes de su aparición en la Dieta de Worms, sus libros tuvieron vedado acceso a España, que era la puerta de entrada a la colonia. En otras palabras, hasta entrada el siglo XIX, en toda América Latina, casi nadie tuvo en sus manos un libro de Lutero. Sin embargo, la reforma de la Iglesia Católica, orquestada por el Concilio de Trento, logró convertir el hombre de Lutero y todo lo asociado con su persona en una metáfora del mal. La herejía luterana se envolvió un significado vacío. Un hombre difuso con el que asociaba todo lo despreciable. Cita: el reformador fue hecho un modelo normativo para engendrar sentimientos de odio y originar en los receptores del mensaje un estado de conmoción. Les encanta crear personajes a los que odiar. Cualquier rasgo biográfico se perdió. Lutero dejó de ser una persona y se convirtió en un arquetipo protestante luterano. Eran los insultos aplicados a cualquier persona o grupo que se debía condenar. Los judíos, los idólatras, los disidentes políticos, todos eran tildados como luteranos. En los autos de fe, por ejemplo, se gritaba a los condenados: ¡muera estos perros luteranos! Por supuesto, ninguno de los acusados tenía que ver con la reforma. El mismo Bartolomé de las Casas, contemporáneo de Lutero y defensor de los pueblos originarios latinoamericanos, en un intento de denunciar las calamidades de la conquista, acusó de luteranos a los conquistadores. Qué mecanismo tan increíble es el estereotipo negativo. La condena de antemano, el rechazo a flor de piel, nada tenía que ver con Lutero, ni con sus ideas, ni con su historia. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros los que orquestamos condenas como estas? ¿Cuántas veces hemos usado a Dios como asilo de la ignorancia por nuestra incapacidad para dialogar con la cultura? Por lo difícil que es encontrar buenas respuestas, por el miedo a lo desconocido y la sombra de lo diferente. Hemos rotulado la experiencia humana en categorías absurdas o rígidas. La psicología sugiere que oímos solo aquellas cosas que podemos comprender. El resto se convierte para nosotros en una nebulosa. Nuestros prejuicios históricos, mentales y de grupo se vuelven una inclinación casi indivisible que nos acerca, como si fuera por la fuerza de gravedad, a celebrar o denigrar las cosas según nuestra imagen y semejanza. Cita: la costumbre nos teje diariamente una telaraña en las pupilas. Fin de la cita. Dice Giordano: el interior de la iglesia, las barreras no solo nos separan de la sociedad a la que se dirige nuestra misión, sino incluso de buena parte del cuerpo de Cristo. El enemigo se vuelve un fantasma que se filtra por todos lados, un espía peligroso, una serpiente que amenaza nuestra fuerza. No importan los detalles, las intenciones, los hechos, los contextos. La respuesta final del día es la misma para todos: mueran esos perros luteranos. Las sociedades tradicionales, como las de los tiempos de Jesús, funcionaban a partir de valores fijos. El honor y la vergüenza ordenaban los comportamientos de manera bastante definida. Los límites son claros y su violación es castigada sin ambigüedad. Los pobres caídos en desgracia, los leprosos, las prostitutas, los publicanos o los delincuentes recibían un rechazo unánime y en bloque. Eran personas sin honra y el resto de la sociedad los trataba como tales. En cambio,
Los santos, por el contrario, también eran legitimados en bloque. Atentar contra su honor era una ofensa contra el funcionamiento de toda la estructura social. De más está decir que el ministerio de Jesús puso todos esos rótulos patas arriba. Más allá de eso, lo que me interesa puntualizar acá es otra cosa. Las sociedades actuales no juzgan a las personas tal como se hacía en los tiempos de la Biblia. La subjetividad y la fragmentación han modelado un mundo de categorías nómadas. ¿Qué significa eso? Que prácticamente ya no hay personas o grupos esencialmente honorables o despreciables. En sociedades plurales y complejas como las nuestras, todos podemos ser alternativamente héroes o villanos. Cada mirada juzgará para bien o para mal según su propia posición en el mundo. Los límites de nuestro honor y nuestra desgracia, y nosotros mismos, si no revisamos nuestros prejuicios, vamos a multiplicar hasta el infinito los rótulos y las categorías. Antes de criticar, necesitamos poner paños fríos sobre nuestro instinto e intentar comprender quién es el otro, por qué hace lo que hace, cómo llegó hasta ahí, qué tiene y qué desea. La ira es la mejor amiga de la ignorancia. La sangre hierve, la mente se nubla y los prejuicios se refuerzan. Yo conozco muchos. Parece un acto de divina ironía. Aquel que quiere ponerle etiquetas a todo el mundo acaba por convertirse cada vez más en una caricatura de sí mismo. Afortunadamente, aunque la idea no nos guste demasiado, nuestro buen Dios nos sigue gambeteando incómodamente con el sabio propósito de trastocar nuestros rótulos más arraigados. Yo necesito que Jesús vuelva a operar el milagro que hizo hace 2000 años en el de poner patas arriba mis cajitas de rótulos, mi pobre y limitada visión de las cosas, que nos ayude a entender primero y abrir la boca después, que trastoque una vez más las etiquetas de mi comunidad, para ayudar a ver con ojos nuevos a ese prójimo tan necesitado de su perdón y su ternura como yo mismo. Amén. Desglose. Lo que Dios hace en tu vida y en la vida de los demás siempre causará impacto profundo en otros. No puedes saber cómo Dios usará tu vida y testimonio, pero puedes confiar en que así será. Esta verdad se ve con claridad en la historia del hombre lisiado, que fue sanado milagrosamente. Dios obró de manera poderosa en su cuerpo sanado, sus huesos de manera similar. Cuando Dios trae sanidad espiritual por medio de la salvación, se hace muy evidente a los demás. Por eso, 1. La obra de Dios debe ser de testimonio, versículo 9. Cuando Dios trae sanidad física o espiritual a nuestra vida, es un testimonio poderoso de su obra. Al hombre sanado, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. No guardó en secreto lo que Dios había hecho en su vida, sino todo lo contrario. Quería que todos se enteraran. Lo mismo quiere Dios de nosotros. Cuando venimos a Cristo por medio de la fe, nos convertimos en un testimonio para otros. Debemos ser un libro abierto para mostrar nuestro gozo por haber recibido la gracia de Dios. 2. La obra de Dios es evidente, versículo 10. No cabía duda de que la persona sanada había sido el hombre lisiado o cojo que antes pedía limosna. De hecho, lo reconocieron. Cuando Cristo nos salva, las personas pueden reconocer quiénes éramos y quiénes somos ahora. Éramos pecadores, pero ahora somos hechos hijos de Dios, como escribió Pablo. Se cita: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:10. 3. La obra de Dios causa asombro, versículo 10. ¿Cómo reaccionó el pueblo judío ante un milagro tan evidente?
asombro y espanto. En este contexto, la palabra espanto no se refiere a temor, sino a un estado de consternación, una experiencia emocional profunda. Conforme al léxico bíblico, Boaz, cuando Dios salva a una persona, la transforma de manera tan evidente que la gente termina asombrada. Es cierto que en algunas personas las transformaciones es más paulatina, pero en otras se hace evidente. Esa es una gran herramienta del evangelismo, pues la gente querrá saber cómo se ha producido un cambio tan grande, y la persona podrá responder: no soy yo, sino Cristo en mí. Dios usó a este hombre cojo, ahora sanado, para dar de testimonio sobre el gran poder de Cristo. Este milagro fue crucial para que el pueblo judío escuchara el mensaje del Evangelio, y cientos se convirtieron a Jesús. Así como Dios usó la vida de este hombre para causar un gran impacto en las personas que había a su alrededor, Dios te puede usar para impactar también a otros. No olvides que la obra de Dios en tu vida es una poderosa herramienta de evangelismo. Muy bien, vamos a ver las últimas preguntas. La versión en español y después la versión en inglés. ¿Te asombra la obra de Dios en tu propia vida? Sí. A Dios gracias, en el sentido de que pese a que tengo una incapacidad física, no veo más allá de un 10%, 15% exagerado, pues Dios me ha permitido hacer en mi vida muchas cosas y de tener en su momento a una persona que me ha acompañado en esta parte de mi vida y que la verdad ha sido decisiva. A Dios gracias. ¿Cómo te ha afectado personalmente la obediencia de otros a Cristo? Bueno, más bien es desobediencia, de la obediencia de otros a Cristo. Más bien sería desobediencia. Bueno, creo que ahí está pasado mal la traducción. Bueno, personalmente cuando veo de que no se obedece el amor a Cristo, el amor a los demás, pues sí me afecta, y por eso hay que en su momento predicar el Evangelio, porque a fin de cuentas lo que buscamos es que el amor de Cristo sea evidente para todos y que Él haga el milagro en la vida de cada uno. ¿Cómo Dios usó tu testimonio para impactar a otros? Bueno, este ministerio que fundamos tanto mi esposa como yo hace ya prácticamente más de 5 años, y primordialmente ya en individual de hace unos 3 años, pues ha sido de impacto, porque siempre he dicho de que lo fundamental es que una persona entienda el mensaje para que valga la pena todo el esfuerzo. Y eso es lo que buscamos, por eso lo distribuyo a muchos lugares, esperando que alguien lo comparta, o a alguien le guste, o alguien en su momento lo acepte, y se cumpla la misión ministerial que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro papel en la creación de oportunidades para satisfacer necesidades y compartir el Evangelio? En lo material hay que buscar si tenemos la oportunidad de ayudar a los demás, no ser díscolos, no ser miserables. Y en lo espiritual, siempre es buscar dar la mejor lección que podemos dar. No es esta una clasecita de repetir lo que dice solo el material. De hecho, diríamos que es un 20 o 30% lo que utilizamos del material. Lo fundamental es dar y agregar contexto y agregar cosas que permitan entender mucho mejor el mensaje que estamos dando. Muy bien, todos. Juan 9:8. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Juan 9:8. Aquí fue un milagro de Jesucristo hizo con un ciego de nacimiento. Y es similar la reacción de la gente. Todos vieron a ese ciego que de repente ya estaba en su momento viendo. Y aquí pasó lo mismo con el lisiado. De repente todos vieron que él
podía caminar, saltar, brincar y alabar a Dios. Alabado sea Dios. Amén. Buenas noches. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, gracias porque en esta lección, en el que vimos a Pedro y Juan, tus apóstoles, sanar en tu nombre a un lisiado, dio la oportunidad no solamente de que esa persona sanara físicamente, sino también espiritualmente. Y aquí es donde también debemos entender que muchos somos lisiados, que muchos estamos postrados, que no somos capaces de levantarnos por nosotros mismos, pero que tú, Señor, en tu piedad, das el milagro de sanarnos, a veces físicamente incluso, y también espiritualmente, para poder estar junto a ti. Todo esto, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana.